Estimadas, estimados magistrados, muy buenas tardes, buenos días, y bienvenidos a el cuarto y último video sobre protección penal de la autonomía sexual. En el video anterior trabajamos con ustedes los delitos vinculados a la libertad sexual distintos a la violación sexual, es decir, vimos delitos como el 171, el 172, el 73, 74 y 75, vinculados a formas específicas de violación sexual, así como los delitos de tocamientos y actos de connotación sexual regulados en el artículo 176 y 176A del Código Penal, y los delitos de acoso y chantaje sexual regulados en el artículo 176B y 176C del Código Penal. En este último video ya no trabajaremos contenidos vinculados a el derecho penal sustancial, sino que trabajaremos aspectos vinculados a la prueba de los delitos antes trabajados, es decir, a la prueba de los delitos de violación sexual, tocamientos, acoso y chantaje sexual. Nos focalizaremos sobre todo en los avances y los hallazgos, así como los criterios interpretativos desarrollados por la Corte Suprema a través de su jurisprudencia y de sus acuerdos plenarios. Compartiré, por lo tanto, pantalla en este momento. Bien, en esa medida, este video, el cuarto de este módulo a mi cargo, se titula Estándares de configuración y valoración de la prueba en casos de violación sexual. Sin embargo, he considerado oportuno iniciar primero con algunas precisiones terminológicas. Debemos de tomar en cuenta que la prueba es, si bien es empleada como sinónimo de objeto de prueba, elemento de prueba, fuente de prueba, medio de prueba y a veces hasta de estándar o valoración de la prueba, debe ser distinguida y debe ser conceptualizada como la actividad procesal a través de la cual las partes buscan convencer al juez de la veracidad de alguna afirmación. En este caso, de la veracidad de que el imputado cometió un delito de violencia sexual. En ese sentido, esta finalidad de esta actividad llamada prueba se le conoce como el objeto de prueba. El objeto de prueba son los hechos referidos a la imputación, a la punibilidad o a la determinación sobre la cual recae esta actividad, ¿no? Así, por ejemplo, un objeto de la prueba, para el caso del feminicidio, sería A mata a B por su condición de tal, mientras que en el caso de la violación sexual sería A obligó a B a tener acceso carnal en contra de su consentimiento. El objeto de prueba es la finalidad, el objetivo de la prueba como actividad procesal. Por otro lado, el elemento de prueba es el dato objetivo que se incorpora al proceso y que es capaz de producir conocimiento. Por ejemplo, que A fue visto ingresando al domicilio de B minutos antes de su muerte. Es un dato. Otro dato que podría ser incorporado es, por ejemplo, que A dijo que no cuando B pretendió tener acceso carnal con ella. O que A no expresó voluntad. Estos son datos previos al proceso que son incorporados. A estos datos se les conoce como elementos de prueba. Pero para que un elemento de prueba sea incorporado al proceso, requiere de un vehículo, de un medio que esté legalmente establecido. A ese medio se le conoce como medio de prueba, justamente, que es la figura regulada en el derecho procesal a través de la cual se incorpora el elemento de prueba. En el Código Procesal Penal peruano tenemos como ejemplos de medio de prueba la prueba testimonial, la prueba documental, la prueba pericial. Ahora, los elementos de prueba, además, provienen de una persona o de un objeto. A esta cosa o persona de la cual proviene el elemento de prueba se le conoce como fuente de prueba.
La fuente de prueba es, por lo tanto, la persona o cosa que proporciona el dato, que proporciona el elemento de prueba. Por ejemplo, el testigo o, por ejemplo, una videograbación. Ambas son fuentes de prueba. La valoración de la prueba, por el contrario, se refiere ya no a una cosa o a una persona, sino a una actividad u operación mental que realiza el juez para percibir los resultados de la actividad probatoria. Es decir, para llegar a el convencimiento de que un hecho se ha producido o que no se ha producido. Y aquí es preciso referirnos a un concepto que está asociado al título de esta sección. Cuando hablamos de estándares de prueba, muchas veces se emplea de forma incorrecta en términos de la teoría del razonamiento probatorio, en tanto que se emplea el término estándar de prueba como un criterio fijado por la Corte Suprema, ¿no? Por ejemplo, el criterio vinculado a que la declaración de la víctima es capaz de derrotar la presunción de inocencia cuando es corroborada periféricamente, a veces es llamado un estándar de prueba. Sin embargo, esto es incorrecto. Este no es un verdadero estándar de prueba. Cuando hablamos de estándar de prueba, hablamos del umbral mínimo que un determinado ordenamiento requiere para que se entienda que una hipótesis ha sido considerada como probada. En nuestro ordenamiento jurídico penal hay un solo estándar de prueba, que es el de más allá de toda duda razonable. Ese es nuestro estándar de prueba, es el umbral mínimo que se requiere para que una hipótesis se dé como acreditada en el marco del proceso penal. No hay estándares de prueba en cuanto a la sentencia condenatoria. Ciertamente hay estándares de prueba distintos para, por ejemplo, el caso de una prisión preventiva o para el caso de una detención preliminar. Ciertamente. Pero para el caso de una sentencia condenatoria hay un único estándar de prueba. En el presente video no vamos a trabajar, por lo tanto, estándares de prueba. Vamos a trabajar, en todo caso, criterios jurisprudenciales sobre valoración de la prueba. Criterios jurisprudenciales vinculados a valoración de la prueba, específicamente en casos de violencia sexual. En esta medida, un primer punto a tomar en cuenta es el de la prueba por indicios. La prueba por indicios o prueba indiciaria no es una fuente de prueba, no es el objeto de la prueba, sino que es una modalidad de prueba, ¿no? Es una modalidad de prueba caracterizada por una estructura tripartita. Si en la prueba directa el elemento de prueba incorporado tiene una relación directa con el objeto de prueba, en el caso de la prueba indiciaria, la relación es indirecta. Por ejemplo, en la prueba indirecta, un testigo puede indicar que observó a el agente intentando obligar a la víctima a tener acceso carnal. Ese, ese dato, ese elemento de prueba, ver que el agente intentó obligar a la víctima a tener acceso carnal, está directamente vinculado al objeto de la prueba, que es en este caso la tentativa de la violación sexual. Por lo tanto, es una prueba directa. En cambio, si el testigo o la testigo observó, por ejemplo, o escuchó a la víctima gritar y decir no, esa testigo no habría observado la tentativa de violación sexual, no incorporaría ese dato, sino incorporaría un dato indirectamente vinculado a la tentativa de violación sexual, en la medida que ese dato, el haber escuchado a la víctima gritar no, sería un indicio de que la víctima no consintió el acceso carnal y por lo tanto un indicio de la violación sexual. Por lo tanto, la prueba por indicios o prueba indiciaria tiene una estructura triple. Por un lado, tiene una afirmación base, que es un conjunto o varios indicios que son equivalentes a datos fácticos. Por ejemplo, A estuvo conversando a las 3 de la mañana en un bar. A estuvo tomando alcohol en gran cantidad. A, mientras conversaba con B,
hablaba con dificultad y vomitó en reiteradas ocasiones. Estos datos, como vemos, no son datos en sí directamente vinculados a un hecho criminal, pero son indicios de un hecho criminal, indicios que serán conectados a una afirmación consecuencia, que es la hipótesis. Así, si bien la afirmación base son un conjunto de datos fácticos que no están directamente vinculados al hecho criminal, la afirmación consecuencia sí va a ser la comisión de un hecho criminal o la identificación de un elemento del delito. Por ejemplo, en este caso, la afirmación consecuencia será: A conocía que B se encontraba en un estado de embriaguez absoluta que le impedía dar su libre consentimiento. Pero para unir la afirmación base y la afirmación consecuencia, requerimos además de un nexo lógico, que es un elemento dinámico que permite el paso de la afirmación base justamente a la afirmación consecuencia, ello a través de criterios lógicos y también de la evidencia científica. Por ejemplo, quien ve a una persona en un bar bebiendo alcohol, hablando con dificultad y vomitando, conoce que no tiene la capacidad para consentir tener un acto sexual. Este criterio lógico es el nexo justamente que permitirá unir a la afirmación base con la afirmación consecuencia. De acuerdo a nuestro Código Procesal Penal, los indicios, la afirmación base, son los que deben estar probados, acreditados. Por regla general, los indicios tendrán que ser plurales, aunque si bien es cierto que el Código Procesal Penal y el Acuerdo Plenario 1 del 2006 indican que puede haber el caso de un solo indicio con una gran fuerza acreditiva que sea suficiente para derrotar la presunción de inocencia. Bien. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta en cuanto a la prueba de los delitos de violencia sexual es la valoración de la prueba testimonial. El profesor Jordi Nieva ha desarrollado algunos criterios sobre la base de las reglas de la lógica y de la ciencia, sobre todo de la psicología del testimonio, que finalmente han sido recogidos, como veremos más adelante, por nuestra Corte Suprema. ¿Qué se ha establecido entonces en torno a la declaración o a la prueba testimonial? En primer lugar, se ha indicado como criterio a valorar de, eh, de alta importancia las corroboraciones periféricas. Por lo tanto, la psicología del testimonio nos ha revelado que un relato corroborado por otros datos que acreditan indirectamente lo, lo afirmado tienen una mayor o una alta credibilidad. Es decir, un testimonio que se ve acreditado por otros indicios tiene alta credibilidad. Por ejemplo, si una testigo o un testigo indica que vio a la víctima correr desnuda saliendo de un hotel, o que o escuchó a la víctima gritar que no o decir que no, y ese testimonio se corrobora con otros testimonios, con una grabación, será estos elementos periféricos los que doten de mayor credibilidad al testimonio. Lo mismo pasa con el propio testimonio de la víctima, como veremos más adelante. Si está corroborado periféricamente por otros indicios, por ejemplo, aquellos que están contenidos en otros testimonios, en prueba documental, etcétera, tendrá mayor credibilidad. Asimismo, la psicología del testimonio también ha revelado que los testimonios que están contextualizados tienen una mayor credibilidad. Es decir, aquellos que ofrecen datos que pueden ser vagos, ciertamente, pero que brindan información sobre el ambiente, el espacio y el tiempo en el que ocurrieron los hechos, ¿no? La hora, cómo era el lugar, eh, qué clima había el día particular en el que ocurrieron los hechos, cómo vestía el agresor, son datos que brindan mayor fortaleza al testimonio. Cabe indicar que la ausencia de ellos no es que hagan del testimonio un testimonio no creíble o que no deba ser empleable, sino que cuando hay presencia de estos datos de contextualización, el testimonio tendrá mayor credibilidad, mayor fortaleza. Otro punto a tomar en cuenta es la coherencia del relato.
Un relato con buena estructura lógica y sin contradicciones es un dato con mucha credibilidad. Nuevamente, esto no quiere decir que un relato sin estructura lógica o con contradicciones deba ser rechazado. Simplemente es un dato que va a requerir de mayor corroboración, porque esta naturaleza del testimonio puede ser explicado por múltiples motivos, como puede ser el propio trauma experimentado por la víctima. Asimismo, también se ha descubierto que los testimonios que adhieren detalles oportunistas, es decir, datos innecesarios que afectan o perjudican a una de las partes, son testimonios de menor credibilidad. Por ejemplo, el testimonio de un testigo que indique o que juzga a la víctima o incorpora un detalle oportunista y por lo tanto es un testimonio que goza de menor credibilidad. ¿Qué nos ha dicho la Corte Suprema sobre estos aspectos? Pues bien, en el caso de la declaración de la víctima, el Acuerdo Plenario 2 del 2005 señala que puede ser válida para enervar la presunción de inocencia, siempre y cuando ocurran tres criterios. La ausencia de incredibilidad subjetiva, ¿no? Odio, resentimiento, enemistad, etcétera. Cabe indicar que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha señalado de forma enfática que el simple hecho de denunciar a alguien no permite afirmar la ausencia de incredibilidad subjetiva. La verosimilitud, es decir, que el testimonio sea coherente, que tenga validez interna y sea corroborado periféricamente. Y la persistencia, es decir, que las contradicciones puedan ser superadas comparando ambas declaraciones o que no haya contradicciones en la declaración de la víctima. Conviene decir y recordar lo antes señalado, el Acuerdo 2 del 2005 no niega la posibilidad de que un testimonio o que se produzcan más testimonios de la víctima que sean contradictorios, siempre y cuando, mejor dicho, la persistencia será eh, reputada como identificada siempre que se pueda superar estas contradicciones. ¿Cómo se pueden superar estas contradicciones? En primer lugar, cuando ocurre una declaración que tiene corroboración periférica, que tiene coherencia, validez interna, y otra declaración que no goza de ninguno de estos elementos. Si es así, podremos superar la contradicción identificando que el testimonio con corroboración periférica, con coherencia, con validez interna, tiene mayor credibilidad, ¿no? Por ejemplo, la víctima indica que fue violada por el imputado y da testimonio, da información sobre cómo ocurrieron los hechos, dónde ocurrieron los hechos, cómo vestía el imputado, eh, aporta testigos o da información que es corroborada por testigos, por una videograbación, etcétera. Y luego da un segundo testimonio donde niega esto, pero es un segundo testimonio con eh, con manifiesta incoherencia o no corroborado periféricamente. Si fuera este el caso, sería el primer testimonio el que tendría y gozaría de mayor credibilidad. El Acuerdo Plenario 1 del 2011 posteriormente desarrolló otros criterios al momento de evaluar las contradicciones en casos de violencia sexual. Indicó que es necesario que los jueces y las juezas evalúen el lazo que hay entre el agresor y la víctima. En esa medida, indicó la Corte Suprema que debe tomar en cuenta si el tiempo transcurrido desde la denuncia puede haber generado en la víctima un sentimiento de culpa o remordimiento en virtud del lazo que tiene con el agresor. Por ejemplo, si el agresor es miembro de su familia o tiene una relación con alguien de su entorno más cercano. También se debe valorar el posible contacto entre agresor y víctima y la posibilidad, o mejor dicho, las consecuencias negativas que pueden producirse como producto de la eventual sentencia condenatoria del violador o agresor sexual. Así, por ejemplo, si el agresor sexual es pareja de la víctima o expareja de la víctima, se podrían evaluar los prejuicios, o mejor dicho, los posibles efectos negativos económicos o familiares de que esta expareja termine en prisión. En segundo lugar, también la Corte Suprema ha desarrollado criterios sobre los testimonios del imputado y del coimputado. Sobre estos ha indicado que se debe tomar en cuenta, sobre todo,
que pueden haber motivaciones turbias o espurias y que si esto se puede identificar, el testimonio del coimputado o del imputado gozará de menor credibilidad. Del mismo modo, hay que evaluar si estos testimonios han sido corroborados periféricamente, si tienen coherencia y solidez interna. Si este fuera el caso, gozarán de mayor credibilidad. Respecto de testigos ajenos al proceso, me gustaría incidir en dos tipos de testigos. Hay que, en general, o mejor dicho, dos criterios. En primer lugar, los testigos ajenos al proceso, como dice el profesor Jordi Nieva, tendrán que ser evaluados bajo los mismos estándares que los testigos antes señalados y que de la propia víctima. Ahora, ¿qué sucede con el testigo de referencia? ¿No? El artículo 166.2 del Código Procesal Penal indica que solo se tomará en cuenta si aparece acompañada de corroboración periférica. El profesor Jordi Nieva señala que si son múltiples testimonios de referencia de origen diverso, con declaraciones coherentes, contextualizadas y consistentes, podrán ser suficientes para poder superar la presunción de inocencia. Por ejemplo, si hay varias personas a las que distintos testigos les contaron con precisión, con detalle, y además que han sido datos que han sido corroborados periféricamente, que la gente violó a la víctima, a pesar de que no haya un testigo directo y todos sean testigos de referencia, se podrá lograr superar la presunción de inocencia. Otro desarrollo jurisprudencial importante a tomar en cuenta, en este caso vinculado a la prueba científica o prueba, es el caso de la prueba antropológica. El Acuerdo Plenario 1 del 2015 se ha pronunciado sobre un punto especialmente importante, y esto es, aquellos casos en donde el abogado defensor del imputado plantea que su defendido ha actuado bajo los parámetros del artículo 15 del Código Penal, es decir, bajo un error de prohibición culturalmente condicionado. Y bajo ese paraguas ha cometido un acto de violencia sexual. El Acuerdo Plenario 1 del 2015 desarrolla criterios importantes para evaluar estos argumentos de la defensa. En primer lugar, ha señalado que tiene que haber una aplicación selectiva y restringida de esta figura. No se puede aplicar el error de prohibición culturalmente condicionado cuando ha habido violencia explícita o un aprovechamiento de la víctima de violencia sexual. Tampoco se podrá aplicar esta figura cuando se emplee como argumento que el agresor es familiar o integrante de la comunidad de la víctima o que ha sido un acto de compensación ante un agravio previo. También habrá que tomar en cuenta otros datos como la edad, la oportunidad, la vulnerabilidad de la víctima. Asimismo, el Acuerdo Plenario 1 del 2015 ha resaltado la importancia de tomar en cuenta la construcción técnica e idónea de las pericias antropológicas. En esta medida, si la defensa del imputado quiere alegar la aplicación del artículo 15, tiene que no solamente alegarlo, sino que tiene que probarlo a través de una prueba antropológica. Esta prueba antropológica tiene que ser elaborada por un profesional idóneo y con experiencia, tiene que centrarse en la costumbre y validez actual de la cultura a la que pertenece el imputado y además tiene que descubrir e indagar que no se produzca lo que la Corte Suprema ha llamado vetas de ilustración. ¿Qué quiere decir esto? Que en la comunidad o en el entorno cultural de la víctima y del agresor no haya una resistencia a una norma cultural que sea alegada por el imputado. Por ejemplo, el imputado puede decir que en su cultura o en su comunidad se tiene la costumbre de que la violación sexual de un familiar se compensa con la violación sexual de la familia de, eh, de quien agredió primero a la víctima, a la primera víctima. Pero sin embargo, si la prueba antropológica no agotó, no verificó, no evaluó que en la comunidad haya resistencia a esa norma cultural, no podrá darse no se podrá aplicar esta figura. Es decir, se tiene que acreditar que todos los miembros de la comunidad tenían o aceptaban este parámetro cultural.
Se debe, por lo tanto, identificar que no existan normas que sancionen estos actos y se debe también tomar en cuenta la estructura y rigor científico de la prueba antropológica. También es importante reconocer que el Acuerdo Plenario 1 del 2015 ha señalado la relevancia de que los jueces empleen otros medios probatorios y no agoten la acreditación del error por prohibición, el error culturalmente condicionado en el único medio de prueba de la prueba antropológica. Otro punto importante sobre la prueba científica en casos de violencia sexual es la valoración de la pericia médico-legal. El Acuerdo 1 del 2011 reconoce un principio de vital importancia, el principio de pertinencia. Exige, por lo tanto, que haya una vinculación lógico-jurídica entre el objeto de prueba y el medio de prueba. Si el objeto de prueba es, por ejemplo, violación sexual, em, a través de colocar a la víctima en una situación en donde ella no ha podido resistirse, no tendrá sentido, por ejemplo, que la pericia médico-legal esté orientada a identificar violencia física. En esa medida, en el caso de los delitos sexuales, tiene que tomarse en cuenta, uno, el grado de ejecución del delito, es decir, si el delito ha sido atribuido en grado de tentativa o en grado de consumación. Dos, el objeto empleado para la penetración. Tres, la zona corporal ultrajada. Cuatro, la intensidad de la conducta, no si es una penetración total o parcial. Cinco, el medio empleado. Y seis, las condiciones personales de la víctima. Así, por ejemplo, si se está imputando al acusado el haber una tentativa de violación sexual a través de un objeto, no tendrá sentido que la prueba médico-legal esté orientada, por ejemplo, a encontrar líquido seminal en el cuerpo de la víctima. Si se pretende conectar esta prueba, o este medio de prueba, mejor dicho, con este caso, se quebrará con el principio de pertinencia. Asimismo, la sentencia plena casatoria 2 del 2018 ha desarrollado algunos criterios importantes sobre la valoración del examen de ADN cuando se tiene el caso de que la víctima queda embarazada producto de la violación sexual. La Corte Suprema ha indicado que no es un medio de prueba único o absoluto, que tiene una utilidad definitivamente, pero que esa utilidad tiene que ser limitada. Así, por ejemplo, también ha indicado que em, no solo para casos de embarazo, sino también casos en donde se plantee el hallazgo de semen en la zona periférica del cuerpo de la víctima, deben ser evaluados tomando en cuenta la relación entre víctima y agresor. También ha señalado que la exclusión del imputado de la paternidad solo constituye un contraindicio, mas no excluye la responsabilidad penal por violación sexual. Es decir, puede haber pasado que la víctima haya tenido una relación sexual consentida de la cual haya quedado embarazada y a las horas, a los días, haya sido violada. Por lo tanto, que el, em, eh, el feto o el bebé que ella luego termine dando a luz no tenga compatibilidad genética con el violador, no excluye o no eh, elimina las posibilidades de que se haya producido o que se pueda acreditar la violación sexual. Si la víctima es mayor de edad, la no exclusión de la paternidad tampoco constituye indicio de cargo único y suficiente, porque igual habrá que acreditar la ausencia de consentimiento. Finalmente, un último punto que quería desarrollar es em, la incorporación de la perspectiva o el enfoque de género en la valoración de la prueba. El Acuerdo Plenario 1 del 2011 indica que se debe incorporar el enfoque de género y que eso implica reconocer las relaciones de poder discriminatorias entre hombres y mujeres. Sin embargo, el tribunal que mejor ha desarrollado algunos criterios para aplicar el enfoque de género en la valoración de la prueba en casos de violencia sexual es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, en el caso Velázquez Páez y otros versus Guatemala del 2015, la Corte Interamericana ha señalado que la actividad probatoria que recae sobre la forma de vestir o los antecedentes sexuales de la víctima son inadmisibles porque refuerzan estereotipos de género. Esto quiere decir que ni siquiera hay que entrar a tallar sobre la poca fuerza eh, o la probatoria o la poca
el poco aporte probatorio de una actividad que recaiga sobre la forma de vestir o antecedente sexual de la víctima, sino que esta de plano debe ser considerada inadmisible porque el impacto dañino que produce es mayor al impacto positivo que puede producir. Esto en la medida que refuerza estereotipos de género y por lo tanto afecta el derecho a la igualdad de las víctimas. También en el caso Espinosa González versus Perú del 2014, la Corte Interamericana señaló que la sobrevaloración de la pericia médico-legal referida a la integridad del himen y la acreditación de huellas físicas de violencia favorece a una valoración de la prueba estereotipada, aquella que exige violencia, que exige resistencia y hemos visto ya que no se condice con nuestra regulación típica. Por otro lado, en Rosendo Cantú y otras versus en México, y J versus Perú, la Corte Interamericana señaló que la violación sexual se caracteriza por producirse en ausencia de testigos, por lo que es vital recurrir a otro tipo de evidencia como la declaración de la propia víctima. Y en Miguel Castro Castro versus Perú, la Corte indica que ante la falta de declaración, perdón, se puede probar el hecho a través de reportes forenses y declaraciones de familiares que pueden ser testigos de referencia. Con esto hemos terminado este video y hemos terminado, por lo tanto, el componente a mi cargo. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad.